Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Soy Marta Palacio y es un gusto para mí poder compartir con vosotros esta sesión sobre Gloria Anzaldúa, la que he titulado Fronteras que hacen puente, y así poder continuar con el curso de Feminismos de los 70, una revolución inconclusa que ha organizado el Instituto de Humanidades de Barcelona. Bien, la idea es que este título, Fronteras que hacen puente, pueda irlo yo desarrollando durante esta sesión y al final adquiera sentido. Bien, me gustaría ahora indicar que el pensamiento de Anzaldúa constituye un hito del llamado feminismo de color y que su aporte teórico ha sido fundamental para lo que se conoce en nuestros días como el pensamiento postcolonial en clave de género. En esta sesión nos vamos a concentrar en los conceptos fundamentales de su pensamiento, como son el concepto de frontera, autohistorias, mundo zurdo, con el fin de atender a las problemáticas que esta pensadora ilustró: la herida colonial, el terrorismo íntimo, la identidad cruzada o mestiza, y asimismo me gustaría ahondar en su propuesta de una resistencia política a la que ella denomina el estado coatlicue, ya iremos allá, que se inicia en el propio cuerpo y cuya dinámica surge de una tensión que invita al movimiento de todas las partes desmembradas y rotas, a lo que ella denomina la conciencia de Coyolxauhqui, fruto de la desigualdad social. Bien, para comenzar, me gustaría aportar algunos elementos biográficos de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa nació en Raymondville, Texas, en lo que se conoce como el Valle del Río Grande, que es la frontera que separa los Estados Unidos de Norteamérica de los Estados Unidos de México, en 1942, y murió en California en el año de 2004. Como seguramente algunas de vosotras sabéis, es una autora chicana, feminista, lesbiana y marxista, y su trabajo se desarrolla en tres facetas: como teórica, como escritora de cuentos infantiles y como activista social. Gloria Anzaldúa, que nació ahí en Raymondville, en Texas, en 1942, creció como una habitante de frontera precisamente, ¿no? Justamente en ese límite entre dos estados, y creció como parte de una familia de campesinos que debían migrar de manera continuada para ganarse el sustento. En medio de esas circunstancias, Gloria Anzaldúa tuvo que trabajar, ¿no?, en el campo y al mismo tiempo estudiar, hasta que finalmente pudo llegar a la universidad y llegar a estudiar literatura comparada. Finalmente, también hizo un máster sobre literatura comparada, y años más tarde se vinculó al programa de doctorado en la Universidad de California, pero realmente no pudo completar su doctorado por problemas también de salud, pero lo recibió de manera póstuma. Bien, algunas de las publicaciones de Gloria Anzaldúa que podríamos mencionar, ¿no?, en lo que es su obra, ¿no? Todas están relacionadas, ¿no?, de una manera o de otra con la circunstancia vital de la que emana su pensamiento, y es la circunstancia vital de vivir, de habitar en una frontera. ¿Cuál es el propósito entonces, a mi juicio, ¿no?, del trabajo de Gloria Anzaldúa? El propósito está en resignificar esa frontera, en intentar presentar de qué manera una frontera geopolítica, una ruptura en el territorio, puede convertirse en un espacio de morada, en una morada, en un lugar en el que habita la gente y que esa frontera también nos habita a nosotros. La idea es: la frontera como espacio defensivo se resignifica como la frontera, como morada, y finalmente la frontera como puente. Bien.
¿Por qué menciono esto de la resignificación y de la circunstancia vital? Porque se trata, en el caso de Gloria Anzaldúa y de ese feminismo poscolonial, de batallar no solamente con la frontera del territorio geopolítico, sino con las otras formas de fronteras sociales que se va a ir encontrando y al mismo tiempo de ir encajando todo ello en un marco conceptual que ella va elaborando y que se trata, ¿no? Como lo sabemos desde el feminismo, de encontrar aquellas palabras que puedan nombrar una experiencia que no es escuchada, que no ha sido oída, y una experiencia para la cual incluso nosotras carecemos de palabras. Entonces, ¿cómo elaborar esas palabras? ¿Cómo elaborar esas herramientas? ¿Cómo pensar esa experiencia y poderle dar un continuo que haga posible no solamente la autocomprensión, sino la autocomprensión de todo un colectivo, en este caso del feminismo, y en términos del feminismo, más bien de los feminismos, ¿no? En plural, y del feminismo de color en particular. Bien, entonces la idea es una circunstancia vital a partir de la cual plantear un marco conceptual. Bien, se trata entonces de encontrar esas palabras para poder hablar de esas otras fronteras, no solo la geopolítica, sino de la frontera de la raza, de la frontera del género y de la frontera de la sexualidad. Bien, Anzaldúa, ¿no? Como chicana, como lesbiana, intentó entonces, y trabajó por ello, y es su legado, ampliar el registro, como decía, del feminismo a los feminismos y hablar de feminismos de color. Como decía, tenemos aquí, quisiera mostrarles algunas de las publicaciones de Gloria Anzaldúa. De Gloria Anzaldúa, la mayoría de nosotros conocemos fundamentalmente el de Borderlands, de la frontera, que es de 1987, pero antes de ello, en 1979, Gloria Anzaldúa, quien ya impartía algunas conferencias y talleres, ¿no? Sobre intentando aproximarse y darle forma a un concepto que más adelante veremos, que es el del mundo zurdo, en esas conferencias y talleres sobre la literatura de mujeres del tercer mundo, le planteó a Cherry Moraga una compilación, ¿no? Que es la de This Bridge Call My Back, Writings by Radical Women of Color. Se trata, ¿no? En esta publicación de This Bridge Call My Back, finalmente publicada en 1981, de elaborar, ¿no? de poder compilar todos esos escritos de las mujeres de color, de manera que la experiencia de todas ellas, como decía Anzaldúa, se pudiera situar entre las dos tapas de un libro. Era el esfuerzo también de ir forjando esa voz colectiva, ¿no? Una voz colectiva de la que Cherry Moraga dirá que se trata, ¿no? Este es un concepto muy bonito, de una teoría encarnada, theory in the flesh, una teoría de la carne, algo así. Se trata entonces de una teoría que surge, ¿no? Del dolor de la carne, de cómo se produce, de ir explicando cómo se produce un cuerpo de color y que haga posible, como ya mencionaba, la ampliación de esa voz, ¿no? De crear un conocimiento y de crear canales de comunicación y de diseminación de ese conocimiento. Un conocimiento que pertenece al de las mujeres del tercer mundo de los Estados Unidos. Y cuando decimos las mujeres del tercer mundo de los Estados Unidos, no estamos hablando precisamente, o no estamos hablando en términos exclusivos de mujeres migrantes, ¿no? Que estén residiendo en ese país, sino que estamos hablando de ciudadanas estadounidenses que no son blancas. Bien, esto es fundamental a la hora de la conformación, ¿no? De ese feminismo de color
en oposición a la versión de la experiencia de la sujeción femenina por parte de las mujeres blancas de clase media y alta. De manera que esta publicación permite romper, ¿no? Hacer un hueco en ese relato hegemónico y decir, somos más, ¿no? Somos muchas más, estamos aquí y tenemos mucho que decir. Y no solo tenemos mucho que decir, sino que además también, ¿no? Somos productoras de conocimiento, no solo transmitimos, ¿no? Sino que somos capaces de producir un conocimiento. Bien. Entonces, en el 81 aparece esta compilación que sigue siendo un texto de referencia, This Bridge Called My Back. Más adelante, en el 87, Borderlands, La Frontera, que es en el que yo me voy a centrar fundamentalmente. El libro de This Bridge Called My Back luego fue publicado en castellano, ¿no? En 1988 como Esta puente mi espalda, y es importante que no diga este puente, ¿no? Sino de otorgarle el género femenino a la palabra puente para marcar, ¿no? La circunstancia de género. Pero además también cabe mencionar que la palabra puente en el siglo XVI, ¿no? En castellano admitía los dos géneros, no era una palabra solamente que admitiera el género masculino, sino también el femenino. Entonces no es tan anómalo. En ese sentido, uno podría de ahí sacar un hilo y decir que si en el siglo XVI se decía esta puente, ¿no? Esta puente en femenino, este trabajo de las mujeres de color también intenta poner el acento en esa circunstancia de la colonización y de la colonización de la lengua. Bien, ya lo veremos más adelante. En 1990 publica también la compilación de Making Face, Making Soul, que se ha traducido como Haciendo Caras. Vemos aquí estos dos textos, ¿no? Estos dos textos, el Friends from the Other Side, Amigos del Otro Lado, Prietita and the Ghost Woman, o Prietita y la Llorona, dos libros infantiles en los que Ansaldúa lo que intenta es presentarles, ¿no? Ofrecer a los niños de la frontera, inmigrantes, ¿no? Unos referentes culturales que en la escuela no se les transmiten. Era un esfuerzo por darle marcos, ¿no? De interpretación sobre su cultura. Bien. Y más adelante, como podéis ver, está la compilación de This Bridge We Call Home, ¿no? Este puente, que es un puente que ya no es mi espalda, ¿no? Sino que un puente al que llamamos hogar. Más adelante un libro de entrevistas que compila distintas entrevistas a Ansaldúa, luego el texto de Entre Mundos, y en el año 2009, ya de manera póstuma, su albacea literaria editó el de Gloria Ansaldúa Reader, y lo que se ha identificado como lo que hubiera sido su tesis doctoral, publicada también póstumamente por su albacea literaria, Light in the Dark, Luz en lo Oscuro. Bien. Entonces, hemos dicho ya, ¿no? Hemos presentado estas publicaciones, hemos dicho cuál es el texto referente, ¿no? En el año 81 de feminismos de color, uno de los tantos textos de referencia, ¿no? Hemos mencionado que se trata de un conocimiento, ¿no? De la producción de un conocimiento que surge de una experiencia vital, y en ese sentido, lo que nos interesa es ver cómo resignifica ese concepto de frontera Gloria Ansaldúa, ¿no? Bien. Entonces, una de las maneras de resignificar la frontera es presentar la misma frontera, ¿no? Geopolítica, o a partir de la frontera geopolítica, presentar la frontera como una herida. Ya había dicho que también la presentaría más adelante una frontera como morada, y el esfuerzo es que nosotros crucemos también esta frontera y seamos capaces de que la frontera pueda también ser resemantizada o resignificada como un puente. Entonces,
La pregunta será, ¿qué significa frontera para Gloria Anzaldúa? Pero antes de eso, uno puede decir que una frontera, ¿no? O lo que tenemos como idea de frontera, fundamentalmente, es la de la articulación político-administrativa, ¿no? De un Estado que habla de cómo se configura un espacio defensivo, un espacio de seguridad, ¿no? Y que esa línea roja sobre el territorio nos indica quiénes son ellos, quiénes son nosotros, ¿no? Y lo que tenemos con el enfoque de Anzaldúa es la cuestión de qué pasa, ¿no? Cuando tú no eres ellos y cuando tú no eres nosotros. ¿Qué pasa cuando no somos ellas y cuando no somos nosotras? ¿Qué acontece en ese espacio liminar? ¿Qué acontece cuando estás situado en los dos lugares al mismo tiempo? Cuando eres lo que podemos entender como un híbrido, ¿no? Cuando tienes lealtades, solidaridades, lealtades compartidas. Bien, entonces, como ya mencionábamos, ¿no? En esta zona del Valle del Río Grande, y como toda frontera, es un territorio que, aunque en tanto que defensivo, no deja de ser siempre un territorio en disputa que carga con una larga historia, ¿no? Que en ocasiones se escucha y otras veces queda silenciada. Bien, pues ¿cuál es, no? La historia de ese territorio en disputa, un territorio que sabemos, ¿no? En el que habitaban no solamente, ¿no? Los aztecas, sino muchas otras comunidades, eh, un territorio que primero fue conquistado por los aztecas, ¿no? Después fue conquistado por los españoles, ¿no? Y eh, durante el siglo XIX se convirtió en un territorio en disputa con los Estados Unidos, ¿no? Que acabó, ¿no? Por firmar en el año de 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero, que reconocía que la parte norte de México, ¿no? Era los Estados Unidos. Bien, entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en el año de 1819, ¿no? El Estado mexicano iba aquí casi, ¿no? Hasta Oregón, ¿no? Y que más adelante, y que lo que eran los estados federados de los Estados Unidos era esto, aunque esto también pertenecía a su territorio. Vemos aquí, ¿no? Que pone que este es el virreinato de la Nueva España. 1835, justamente un año antes de que Texas pretendiera independizarse de lo que era el Estado mexicano, ¿no? Que lo hace en 1836, todo el territorio mexicano, lo que conocemos, bueno, era el virreinato de Nueva España, llegaba, ¿no? Cogía las dos Californias, iba hasta aquí, Nuevo México, incluía Texas. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en 1848? Que evidentemente eso que antes era pertenecía a lo que hoy llamaríamos México, ¿no? Se recorta hasta finalmente, ¿no? Quedar en este mapa que es el que corresponde a nuestra época contemporánea. Entonces sale Texas, ¿no? Sale Nuevo México, sale Arizona, toda la Alta California, y esto es realmente lo que queda. Pues aquí, como mencionaba, aquí en un puntito por aquí es donde está Raymondville, que es donde nació Gloria Anzaldúa. Bien. Entonces, decíamos, ese territorio en disputa, esa frontera geopolítica, esa historia, ¿no? Que tiene ese territorio, para Gloria Anzaldúa, ¿no? Para Gloria Anzaldúa, y de acuerdo con su biografía, ¿no? Ella, además de haber nacido en Raymondville, su familia pertenece a toda esa zona que vimos, ¿no? Del norte de México, y lo que constituyó la frontera en su caso fue la división de su familia. Hubo parte de la familia que se quedó en el norte y hubo parte que se quedó en la zona del sur. Bien,
Entonces, una familia rota, una familia fragmentada por una disposición geopolítica. Bien. Entonces, como decía antes, ¿qué es lo que significa, ¿no?, la frontera para Gloria Anzaldúa? La frontera, ¿no?, como una herida, podemos entenderla, además, ¿no?, no solamente como esa cesura sobre el territorio, un territorio físico, ¿no?, no solamente la cesura, ¿no?, de dividir a una familia, sino que revela también lo que podemos identificar como herida colonial. Herida colonial es una expresión de Walter Miñolo, pero es una expresión que él acuña inspirado, ¿no?, en el trabajo de Gloria Anzaldúa. Bien, yo, inspirada en Anzaldúa también, voy a hablar de la herida colonial, ¿no?, para decir que cuando se habla de frontera como una herida colonial, de lo que se trata es de plantear de qué modo el proceso de colonización o ese proceso de colonización que aconteció ha acabado por forjar un modo de vida, ha acabado por forjar y crear unos cuerpos, por definir unos modos de relación y de interacción social. ¿De qué modo esa colonización, ¿no?, del territorio es al mismo tiempo una colonización de la lengua, es una colonización de otras experiencias respecto al género, ¿no?, no entendido solamente de manera binaria en algunas culturas indígenas, y es al mismo tiempo la colonización del deseo sexual, de la mirada y del cuerpo? ¿Cuáles son los cuerpos que se han creado a partir de ese proceso? ¿Cómo han quedado marcados a partir de ese momento? Bien, ¿qué es lo que tenemos? Que los cuerpos, ¿no?, marcados por esa herida colonial o producidos a partir, ¿no?, de esa herida colonial, no son blancos, ¿no?, no son indios, no son negros. No los vamos a llamar ahora, en este caso, en este momento de la conferencia, no los vamos a llamar mestizos, pero sí los vamos a llamar, ¿no?, sí vamos a decir que somos seres bastardos. Somos seres bastardos a los que, por lo general, se asume que no tenemos una historia. Somos seres ilegítimos. Representamos siempre la alteridad. Una alteridad, ¿no?, que te revela siempre la mirada de ese sujeto que se cree completo, que considera que está completo frente a esos otros cuerpos marcados racialmente. Bien, esa mirada que te dice que tú eres la otra. Bien, pues de todo ese proceso ha surgido una forma de subjetividad, una manera de situarnos con respecto a los otros y entre nosotros. De manera que ante esa mirada del otro, ¿no?, o ante esa mirada, digámoslo así, del yo, de un sujeto, ¿no?, que no es bastardo, que no es ilegítimo, cuya sangre no es impura porque no está aparentemente mezclada, ¿no? Se trata, en esa herida colonial, de entender cuáles son esos esfuerzos de adaptación que realizamos para evitar el desprecio. ¿Cuáles son los esfuerzos que realizamos, ¿no?, para considerarnos iguales, para ser vistos como iguales? ¿Cuáles son todas esas estrategias que operan, ¿no?, para ocupar el lugar, el espacio que se nos ha dicho que debemos ocupar, o para hablar como se nos ha dicho que tenemos que hablar? Se trata, la herida colonial, en últimas, como decía, de la producción de unos cuerpos, sí, y de la producción de una subjetividad. Se trata, como diría Frantz Fanon, ¿no?, de la producción de una psiquis, pero aquí se trata de, con Anzaldúa, de una conciencia encarnada. Una conciencia encarnada que nos recuerda, ¿no?, cómo ha sido creado
un espacio, ese espacio de frontera precisamente, cómo ha sido creado y de qué manera, ¿no? En ese espacio se presentan dos lógicas de manera simultánea y se dan dos maneras distintas de asumir, la historia. Se trata de ver cómo en ese espacio fronterizo se da la simultaneidad de no solamente de dos formas de ocupar, habitar y entender la experiencia de estar en un espacio, sino también la simultaneidad de tiempos, tanto como la simultaneidad de distintos modos de producción. Sabemos bien que hoy en la frontera de México y Estados Unidos también están situadas las maquilas, ¿no? Las maquilas que tienen una puerta en Estados Unidos y otra puerta en México. Entonces, ¿cuáles ¿no? Las formas que adopta en ese espacio, ¿no? De la frontera, en las maquilas, el modo de producción del capitalismo? ¿Qué tipo de subjetividades se generan allí? ¿Cómo se marcan los cuerpos? Bien, de manera que si hablamos, recuperando la cuestión de la experiencia de la frontera como una herida colonial, se trata de una historia de violencia, una historia de supervivencia, una historia también de resistencia y de creatividad que va unida a la carne. Se trata de poder explicar esa historia de ese territorio y de explicar la historia de esa geografía. Se trata de aprender a ver que el proceso de la modernidad no es un proceso social unívoco, sino que en ese proceso social de la modernidad en el que tiene lugar lo que llaman la conquista, ¿no? O lo que es la conquista del nuevo mundo, ¿no? La conquista sin comillas, el nuevo mundo sí con comillas, la conquista del nuevo mundo, de qué manera ahí se crea también una historia, unas voces y unos cuerpos que no solamente tienen algo que decir, sino que el relato moderno tiene que ver con ese momento histórico también y de qué manera se han solapado dos historias y dos geografías pretendiendo que unos son ellos y otros son nosotros, cuando de lo que se trata es de ver que si hay una herida colonial a un lado, esa herida colonial que ha forjado un sujeto que sabe que está marcado por no ser por ser híbrido, que está marcado por ser una suerte, ¿no? De sujeto bastardo, incompleto, de qué manera crear ese sujeto implica la posibilidad de la unidad de ese otro sujeto que tiene una identidad clara, distinta y que sí que es legítimo ante los ojos de la ley, de Dios y de los otros. Bien, entonces, para cerrar la cuestión de la herida colonial, ¿no? Y poder hablar también de la frontera desde otro punto, desde otra perspectiva, me gustaría leer lo siguiente. La herida colonial moldea los cuerpos, los designa y los sitúa en espacios diferenciados que determinan las opciones de movernos en y a través de ellos. El espacio articula la normatividad que lo define y lo enmarca. De ahí que cuando hablamos del cuerpo o de esa materia que se hace consciente de cómo es producida en relación, sugiera que la herida es también algo más que la producción de una conciencia psicológica, de la modulación de una psiquis. La herida colonial consiste en asumir la bastardía a la que acompaña el esfuerzo de construir y elaborar conceptos desde una experiencia que encarna la negación de los ideales ilustrados de la modernidad. Se trata entonces, ¿no?, de atender a ello, a un relato sobre la multiplicidad que lo genera y de la situación espacial que crea y a través de la que se despliega. Bien, entonces,
a la frontera como herida colonial, sin embargo, ¿no? Partiendo de esa circunstancia histórica, una circunstancia histórica que tiene un peso, ¿no? En el presente, en las formas de relacionarnos, le opondrá, o más que oponerle, de ahí podrá entresacar algunos hilos la propia Gloria Anzaldúa, la misma Gloria Anzaldúa, algunos hilos que le hagan, que le permitan decir, sí, esta es una herida colonial, pero esa herida colonial es la que a mí me atraviesa, esa herida colonial es la que yo también soy, y esa herida colonial es el lugar en el que yo habito, es decir, en la frontera vive gente, y ese espacio también le habita a una. Entonces, cuando pasamos a ese lugar, cuando asumimos, ¿no?, que esa herida colonial nos habita, que somos, ¿no?, esa herida, que nuestras acciones la van reproduciendo también, ¿no?, podemos atender a la frontera como una morada. Porque sabemos, ¿no?, sabemos que la frontera, así como es territorio defensivo, creación de identidades, ¿no?, de ellas, nosotras, de la misma manera, es también una suerte de membrana porosa, ¿no? Es también una zona de intercambio, de interacción, de negociación, una zona de tránsito, podríamos decir una zona de cruce, ¿no? De cruce de lenguas, de cruce de lógicas, de cruce de mundos. Bien, esa frontera como morada es también, en tanto que cruce y tránsito, un espacio de indeterminación, un espacio de apertura y de cierre al mismo tiempo, un espacio ambiguo. Y he aquí la cuestión, esa ambigüedad y esa aparente indeterminación que supone la cuestión de que no somos ellas, no somos nosotras, pero estamos aquí. Somos ellas y también somos nosotras y seguimos aquí. Entonces, ¿cómo abordar, ¿no?, esa lealtad compartida? ¿Cómo asumir ese pertenecer a dos lugares sin ni siquiera pertenecer a ninguno de los dos? ¿Cómo asumir, ¿no?, extendiendo un poco el término, esa bastardía, ese un pie a cada lado, viéndose rechazado por unos y por otros, porque ni se es de aquí ni se es de allá? ¿Qué pasa? ¿Cómo asumir eso? Pues ahí hay una gran potencia. Ese espacio de frontera, ese espacio de la ambigüedad, ese espacio del entre, es el que va a permitir transformar poco a poco en el pensamiento de Anzaldúa, ¿no?, el sentido de frontera como puente. Bien, entonces, una frontera sabemos que es, ¿no?, espacio defensivo, espacio territorio en disputa, pero justamente es un espacio contingente, un espacio histórico y, por lo tanto, puede ser rediseñado, puede ser replanteado y el mapa puede redibujarse. ¿Cómo puede redibujarse para, en nuestro caso, en el caso de Anzaldúa, ese mapa? Ese mapa puede redibujarse alzando la voz, y para alzar la voz antes hay que crearla, ¿no? Es justamente ese el proceso en el que estamos. ¿Cómo crear una voz en el que sea posible dar cuenta de una experiencia de la ambigüedad, del vivir y del estar entre, de tener de estar, de ser un cuerpo, ¿no?, de mujer, un cuerpo marcado por una raza y con un deseo sexual, que es hacia las mujeres o hacia los hombres o hacia los dos. ¿Qué significa estar en ese lugar, no? Bien, entonces, diremos que en ese espacio del entre, en esa ambigüedad, podemos hablar de un mundo que se crea entre dos mundos que quieren ser diferenciados. ¿Cuál es ese mundo que se crea entre medio, no? ¿Cuál es ese? Ese mundo entre mundos, ¿no? Ese mundo entre mundos es el que le permitirá a Anzaldúa hablar
el que le permitirá a Ansaldúa hablar, ¿no? Ya decía de la frontera como una morada, pero también como si la frontera se tratara de la morada de otra política, de otra política. Creo que esta nota, esta cita del trabajo de Ansaldúa, ¿no? La frontera como herida, la frontera entre Estados Unidos y México, es una herida abierta donde el primer mundo se raspa contra el primero y sangra, y antes de que la costra se forme, sangra de nuevo. La sangre viva de dos mundos emerge para formar un tercer país, una cultura de frontera. La idea está allí, en esa cultura de frontera, ¿no? Y en esa morada de otra política. Bien. Si estar en la frontera significa, ya decíamos, la ambigüedad, pero también significa el espacio de todos aquellos que no pertenecen ni a un lado ni a otro, ¿no? Para Gloria Ansaldúa, ese no pertenecer ni a un lado ni a otro, le da la posibilidad de imaginar, de plantearse que en vez de hablar de este mundo, ¿no? Que en vez de, es decir, que si solemos asociar, por ejemplo, el concepto de que lo que está, lo que es derecho es lo correcto, ¿no? Y lo que está torcido suele asociarse eh, a lo siniestro, ¿no? A la izquierda, a lo izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Entonces, podríamos hablar, para Ansaldúa, de un mundo zurdo que sería aquel en el que tuviesen cabida todos aquellos que han sido identificados, ¿no? O llamados como proscritos, todos aquellos que no pertenecen a ningún lugar. El mundo zurdo es la posibilidad de ese mundo entre mundos. ¿Qué mundos? ¿Qué mundos? El mundo de todas de esas distintas formas de desigualdad, ¿no? Que han generado que haya unas personas a las que vemos como fuera de lo normal, fuera de lo casi como pseudohumanos, ¿no? Y que puedan ellos constituir, ¿no? A partir cada uno de su particular experiencia, otro territorio, otra zona, ese mundo zurdo, un mundo en el que pudieran finalmente encontrarse. No se trata de que ese mundo zurdo, ¿no? Haga posible igualar las experiencias de desigualdad, sino más bien que se constituya en el espacio en el que se den cita. Bien. Entonces vamos, ¿no? Con la cuestión de ese mundo entre mundos, ese mundo entre mundos, ese mundo zurdo. Pero antes, ¿no? De que ese mundo entre mundos pueda convertirse en el mundo zurdo, atendamos, ¿no? A los elementos de ese espacio aparentemente ambiguo, ¿no? Un mundo entre mundos es también, ¿no? Un mundo entre lenguas. Entonces, lo que hará Ansaldúa será buscar y preguntarse por qué está mal vivir entre esos dos mundos. ¿Qué es lo que hace que esté mal? ¿Acaso no es posible encontrar alguna referencia? ¿Acaso no es posible idear, ¿no? Pensar cómo habitar en ese espacio que vamos a llamar ahora liminar, ¿no? Un espacio que no tiene nombre, un espacio en el que hemos estado por años, pero que no sabemos bien qué es ni cómo nombrarlo, para el que nos faltan esas palabras. Bien, ¿cómo crear entonces, ¿no? ¿Con qué conceptos ese mundo del entre? ¿Cómo asumir, ¿no? Que ese mundo entre mundos y ese mundo entre lenguas implica la mezcla continua, ¿no? En el caso de Ansaldúa, entre el inglés y el castellano, la forjación cómo se ha ido constituyendo el Spanglish, ¿no? Como esa otra forma de comunicación y esa otra lengua, pero que junto al Spanglish hay otras variantes dialectales, ¿no? Y todo eso tiene lugar en la frontera, todos esos son mundos entre mundos, ¿no? Lenguas entre lenguas,
Entonces, indaguemos en ella, porque la experiencia de hablar entre lenguas, ¿no? No de ser bilingüe, sino de mezclar una lengua con la otra. Esa anomalía, ¿no? Que es su caso el Spanglish, ¿no? Y que de nosotros, de donde estamos situados ahora, sería, no sé, el catañol, ¿no? O cualquiera de estas cuestiones, es decir, esa incorrección que significa estar mezclando una lengua con la otra y, ¿no? Los más puristas diríamos, ¿no? O dirían, ni habla una cosa ni habla la otra, habla un patuá. Bueno, pues ese patuá es un mundo entre mundos de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que hablar, ¿no? En Spanglish o hablar ese patuá o hablar ese catañol, sabemos que está mal visto. Esa manera de hablar está prohibida. Y esa manera de hablar, ¿no? Ese cruce de lenguas, en el caso de Gloria Anzaldúa, es lo que dispara, lo que uno podría decir, una forma de pistoletazo de salida hacia lo que va a constituir, ¿no? Esa frontera como puente. Se trata de ver de qué manera la vergüenza que da, ¿no? Es decir, tú puedes hablar con otros iguales que tú en ese Spanglish, ¿no? O en ese Spanglish. El problema está en que la experiencia de desigualdad social en términos de clase y en términos también de raza, ¿no? Se vehicula a través del uso de esa lengua. Entonces, ¿de qué manera ese Spanglish es un marcador racial, es un marcador de clase, ¿no? Y de qué manera eh, esa prohibición, ¿no? De hablarlo genera una serie de circunstancias que hacen que el sujeto se sienta todo el rato con una suerte de persecución, es decir, ha internalizado la autoridad que corrige de manera continuada la lengua. Eso impide que la comunicación pueda llegar a ser fluida con los otros porque siempre está uno vigilante a que no se le cruce esa lengua que está prohibida porque volverá a quedar marcado y entonces no será visto como un igual ante el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Gloria Anzaldúa? Lo que hace y lo que leemos en sus obras es justamente esa mezcla continuada entre las dos lenguas, esa mezcla continuada porque para ella constituye su manera de hablar lo que ella denomina una lengua salvaje, una lengua que no tiene por qué ser cortada y una lengua que no debería ser domada, sino una lengua que debería poder expresarse. Esta lengua, ¿no? Esta lengua salvaje es también un modo de representación, ¿no? De ese mundo entre mundos. Pero quiero ir entonces a la otra cuestión. Ese vivir entre esa circunstancia, ese solapamiento o ese cruce también, ese solapamiento y al mismo tiempo ese cruce de mundo entre mundos, es el que le hace posible decir a Anzaldúa, si la experiencia de la que surge, ¿no? Si la experiencia de la que surge el que yo no sea vista como un igual, el que yo no sea vista como una persona correcta, ¿no? Normal, sino que sea vista como una abyecta, como una bastarda, como gente desarraigada, gente que no pertenece a ningún sitio, que no es nada, porque en el fondo la gente que no, ni es de aquí ni es de allá, pues en el fondo en esa gente no se puede fiar, ¿no? Uno no se fiaría del que no sabe en dónde está. Bueno, pues no se sabe en dónde está, ¿por qué? Porque tiene que estar en un sitio o tiene que estar en el otro. Cuando no estás en un sitio y cuando no estás en el otro, sino que estás en los dos, el problema no es que uno no se pueda fiar. El problema es que hay que aprender a ver qué es estar en los dos sitios. No aquí, no allá. Entonces, la cuestión es darle un sentido de nuevo a la frontera, pero al mismo tiempo, al darle un nuevo sentido a la frontera, cambiar la perspectiva y ser capaces de entender que no hay que ocupar un sitio u otro, sino que cuando se ocupan los dos al mismo tiempo,
¿no? Esa es una circunstancia social, es una circunstancia social, está producida socialmente. Y lo que hay que entender es que se puede habitar en ese lugar y que eso no tiene por qué generar abyección, ni desconfianza, ni maltrato. Bien, entonces a lo que voy es a lo siguiente. Ansaldúa, desde ese espacio, desde esa circunstancia del entre, de estar aquí y allí y en el punto medio también, ¿no? Buscará maneras en los que el sentimiento de rechazo que genera el hecho de que ella no pertenezca de manera nítida a ninguno de los, a un espacio o al otro de modo diferenciado, la conducirá a buscar, si no ha habido una lógica distinta que no sea la lógica binaria, ¿no? Blanco, negro, no sé, norte, sur, oriente, occidente. Si no hay otra lógica, otra manera de situarse y dejar de sentir un autorrechazo por no ser de ningún lado. Es decir, si tú te socializas, ¿no? A partir del rechazo, porque no estás porque no perteneces a un sitio de manera cuyos contornos están claramente definidos, lo que va a acontecer es que ese rechazo del otro hacia ti va a acabar por interiorizarse. Y como decía con respecto a la cuestión de la lengua, ¿no? De nuevo, tienes ahí a tu policía interna siempre llamándote a ese orden que se te dijo que era el correcto. Entonces, el esfuerzo es encontrar, es encontrar el cómo la situación del entre, ¿no? No siempre ha quedado, no siempre ha sido un espacio erróneo, no siempre ha sido un espacio inadecuado, ¿no? O un espacio fuera de la lógica racional, ¿no? Que el cual habitar. Bien. ¿Qué hace entonces, pues, nuestra autora? Nuestra autora busca, ¿no? En la historia, busca en los referentes culturales, busca en los símbolos, ¿no? Culturales que la constituyen y se da cuenta que puede, ¿no? Tirar del hilo de una tradición que también le pertenece, que es la tradición de los antiguos habitantes del territorio de lo que hoy llamaríamos México, ¿no? Y se da cuenta que el hecho de ese terrorismo íntimo, ¿no? Ese terrorismo hacia una misma, por ser de los dos lados, tiene que parar, tiene que cortarse, tiene que encontrar otra finalidad. Bien, ¿a dónde va? Pues es aquí donde Ansaldúa, ¿no? En Borderlands, nos habla de Coatlicue. Nos habla de Coatlicue. Coatlicue es la diosa de la falda de serpientes. La diosa de la falda de serpientes. Y es una figura que es, para los antiguos náhuatls, es la figura que concentra, ¿no? El día, la noche, la luz, la oscuridad, la izquierda, la derecha, como vemos aquí, tiene casi 2 cabezas de serpiente, ¿no? No voy a explicar la figura, ¿no? Es este monolito enorme que, como podéis apreciar aquí, no es... es casi como si se tratara de una pirámide, ¿no? Nosotros hemos visto el frente, que fue la figura previa, la diapositiva previa, pero aquí vemos que también está tallado en su parte posterior, ¿no? Bien, pues Coatlicue es la posibilidad de pensar esa ambigüedad. Si Coatlicue era lo oscuro, lo claro, ¿no?
digámoslo así, izquierda, derecha, era el principio, la guerra, la paz, era el principio del que surgirán, es la madre de los dioses, del que surgirán el resto de deidades. Si ella compone o está constituida por las dos polaridades sin sentirse rota, sin sentirse fragmentada, ni como si le atravesara una frontera, entonces Ansaldúa se da cuenta de que la posibilidad, ¿no?, de estar en la ambigüedad y de ser un ser de frontera no es algo que deba ser proscrito, sino que es una situación y una posibilidad de vida. Una posibilidad de vida en el que Coatlicue, ¿no?, le señala que en vez, ¿no?, de sentir rechazo hacia la condición de frontera, lo mejor, ¿no? Bueno, lo mejor que puede, lo mejor que esta figura le permite pensar a Ansaldúa, o lo que le permite pensar a Ansaldúa, porque lo que quiero decir es, no es que Coatlicue le sugiera, porque pues no, no le está susurrando nada a Coatlicue, ¿no? Pero la figura de Coatlicue es la de, si es lo claro y lo oscuro al mismo tiempo, entonces hay que dejar, ¿no?, de sentir ese autorrechazo hacia las partes de una que socialmente, por las que uno socialmente es rechazada. Es decir, el hecho de ocupar una posición social más baja por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser morena o por tener menos, o por pertenecer a la clase campesina o a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que ese miedo que se interioriza, ¿no?, eso que es la herida colonial y que genera una psiquis, ese miedo de la carne, ¿no?, una carne aterrada, ese miedo de la carne, ese deseo proscrito, ¿no?, ese tono de la piel, esa lengua que está prohibida, ese cuerpo femenino como siempre, lo otro, ¿no?, lo otro del yo, la negatividad, le permite entregarse, diríamos así, entregarse completamente a toda esa negatividad. Y si lo que uno piensa es que lo que va a haber es una afirmación de todo lo negativo, Ansaldúa dirá, ese solamente es el primer paso, pero no se trata es decir, no se trata de, es decir, no se trata solamente de, vamos a afirmar aquellos elementos, ¿no?, que han sido valorados como negativamente de nosotros y que hemos asumido que son negativos, ahora los vamos a afirmar, ¿no?, como una manera de oponernos, ¿no?, a esa forma social y a esa estructura social que nos ha dicho que somos las personas inadecuadas. No se trata de eso. Ansaldúa nos advierte claramente de que esa sería, ¿no?, ante la acción de rechazo que interiorizamos, ¿no?, y con la que vamos viviendo, y conviviendo con otros, ¿no?, esa sensación de rechazo debe más bien ahora no dar paso a una reacción defensiva, sino a un movimiento de resistencia. Una resistencia, ¿no?, una resistencia interna que haga posible a partir de esa herida del cuerpo, encontrar, ¿no?, un sentido distinto, Bien. Es aquí, ¿no?, con Coatlicue lo que tenemos, ¿no? Sí, tenemos la representación, tenemos la representación de la falda de la diosa, de la falda de serpientes, ¿no?, principio y final, luz y oscuridad, pero Coatlicue es la posibilidad de abrazarse a ese miedo, ¿no?, que está en la carne. Es el esfuerzo, habría que decir, es el esfuerzo de frenar ese terror
¿no? Ese terror incrustado en la carne. Coatlicue, el estado de Coatlicue sugiere, ¿no? Sugiere ese momento de detención, ese momento de detención. Veamos, dice Ansaldúa, congelada en la inmovilidad, percibe un ligero movimiento. 1000 pelos de serpiente se deslizan, Coatlicue. Es la actividad, no la inmovilidad en su etapa más dinámica, pero se trata de un movimiento subterráneo que requiere toda su energía. No tolera la interferencia de la mente. Bien, aquí, como decía, en el estado Coatlicue, la sugerencia de Ansaldúa es ese miedo que está aterrado, ¿no? Ese miedo que constituye ese cuerpo, que constituyen nuestros cuerpos, ¿no? Como mujeres racializadas de clase baja, mujeres racializadas de clase baja que somos lesbianas, ¿no? Ese terror surgido de estar proscritos debe, ya decía, ¿no? Debe cesar, pero más que cesar, debe quedar suspendido. ¿En qué consiste la suspensión? La suspensión consiste, ¿no? En que deje de asociar, por ejemplo, un sentido a una imagen. Es decir, se trata de que si bien mi cuerpo está aterrado, yo me haga cargo de ese terror y pueda empezar a cortar la asociación entre un referente y un sentido. Es decir, blanco, puro, blanco, bueno, mujer virgen, mujer puta, mujer madre, mujer familia, mujer heterosexualidad, que pueda quebrar realmente cuál es el sentido que va unido al referente. Coatlicue es esa posibilidad, la detención, la suspensión, no la desaparición, la suspensión de asociar un referente y un sentido. Bien. Porque ese terror que está en el cuerpo, que define mi cuerpo, ese miedo a vivir, ¿no? Del terrorismo íntimo que hace mi cuerpo, se va reproduciendo en la lengua, en las maneras de hablar. Entonces, Coatlicue es el estado de shock ante un acto de violencia. ¿Qué acto de violencia? No es solamente el acto de violencia que recibo de los otros porque porque represento, ¿no? Lo inadecuado. Es también suspender ese terrorismo que nos hacemos a nosotras mismas. Bien, pues esos cuerpos aterrados tienen que buscar su propia lengua, y en eso consiste la suspensión del sentido a que invita el estado de Coatlicue. Por eso dice Ansaldúa, en ese estado de Coatlicue, ¿no? 1000 pelos de serpiente se deslizan. Es el momento de mayor movimiento. Es el momento de construcción y de constitución de esa resistencia política vinculada al terror de ese cuerpo. Es decir, no rechazo el terror de mi cuerpo, resignifico lo que hace que sienta ese terror, ¿no? Entonces, Coatlicue es el momento en que se va forjando esa resistencia. Pero no basta con forjar esa resistencia. Esa resistencia en Ansaldúa da paso, ¿no? A otro momento. Recordad, esa resistencia no es una reacción al acto de violencia, ¿no? Al acto de violencia que podamos padecer, sino la detención. La detención en la que parece que no estoy actuando, pero sí lo estoy haciendo porque se está resistiendo, ¿no? Entonces, insisto, si ante un acto de violencia, es decir, si ante un acto de violencia reaccionamos, ¿no? Reaccionamos, es decir, si ante la negación
que sufrimos pretendemos afirmarnos usando la misma lógica de ese rechazo, entonces no estamos haciendo nada. Porque no se trata de decir, tú me llamas blanco, pues tú me llamas negra, pues no, pues negro es bonito, ¿no? Negro es bonito. No, no se trata de eso. Se trata, ¿no? De no reaccionar, sino de resistir para elaborar un sentido completamente distinto que pueda cortar el circuito de violencia que ha sido, ¿no? Que contiene toda esta herida colonial en la que se habita. Entonces, para no dar más largas y decir, este acto de resistencia en el que se suspende, ¿no? Se suspende la asociación de sentido entre la imagen y el sentido, en la que se suspende, es el momento en el que se empieza a desaprender, en el que empieza uno a deshacerse, ¿no? De todas estas categorías que uno va reproduciendo en sus acciones y que va articulando a través de la lengua. Entonces, en ese desaprender la asociación entre un sentido y una imagen, ¿no? Se trata más bien de desplazar el sentido. Y si de lo que se trata es de desplazar el sentido, ¿no? Esa frontera que me constituye, esa herida colonial que nos constituye, que nos define, ¿no? Que nos identifica ante otros, si podemos desplazar el sentido, no estamos negando la historia, no estamos negando el pasado, no es, sencillamente estamos recuperando el carácter contingente de esa frontera, ¿no? Estamos desplazando el sentido de manera que esa morada de esa herida colonial pueda convertirse en un puente hacia nuevos significados, hacia nuevos sentidos de las cosas, hacia otra relación con el cuerpo, hacia otra manera, ¿no? De asumir mi práctica, de asumir mi lengua, en los conceptos, romperlos, definirlos de nuevo, plantear otros, ¿no? Ese es el trabajo de la frontera. Pero como decía, después de esa resistencia, de esa suspensión del marco habitual que opera, ¿no? Se trata entonces, ¿no? Tras la suspensión y de la resistencia, se trata de que si he sido capaz entonces de desplazar el sentido, ¿no? De crear nuevos conceptos, de encontrar las herramientas que puedan hablar de una experiencia, de esta experiencia de ser un ser de frontera, como en el caso de Anzaldúa. Eso implica dar el paso entonces en esa resistencia y resignificación a ese otro concepto que es el concepto de autohistorias. Bien, el concepto de autohistorias está vinculado a una figura nueva que es Coyolxauhqui. Como dice aquí, Coyolxauhqui personifica el deseo de reparar y curar, además del de reescribir historias que hablen de la pérdida y la restitución, del exilio y la bienvenida, de la desheredación y de su recuperación. Historias que guíen de la pasividad a la agencia, esa agencia de la resistencia que veíamos en Coatlicue, de las vidas devaluadas a las valoradas. Coyolxauhqui es una de las hijas, ¿no? De esa madre de la falda, de esa diosa, perdón, de la falda de serpientes, de Coatlicue. Coyolxauhqui representa, ¿no? En la mitología náhuatl, representa a la hija que quiso matar a su madre cuando se dio cuenta que su madre estaba embarazada y no se sabía quién era el padre. Pues, cuento esto para poder, brevemente, para que podáis entender cuál es el sentido de todos los trozos rotos. Pero Coyolxauhqui, cuando quiso matar a su madre, alcanzó a nacer su hermano, y su hermano es el dios de la guerra. Y
al nacer, nació ya con todas las armas empuñadas, y lo que hizo fue coger a Coyolxauhqui, quitarle la cabeza y tirar el resto de su cuerpo cuesta abajo por el cerro de Coatepec. Bien, pues esta es la cabeza de Coyolxauhqui. La cabeza de Coyolxauhqui fue lanzada al cielo y se convirtió en la luna. Pues se trata de que la luz, ¿no?, de Coyolxauhqui, esa luz de Coyolxauhqui, en el cielo nocturno, en un cielo oscuro, haga posible, ¿no?, trazar esas nuevas autohistorias. Vemos aquí a Coyolxauhqui, ¿no?, completamente desmembrada. Aquí veis la cesura entre la cabeza y el resto de su cuerpo, todos sus cuerpos, todos sus miembros, ¿no?, completamente desmembrados, y sin embargo, Coyolxauhqui, aquí en este monolito circular, no parece que estuviera detenida. Estos trozos rotos no parece que fuesen una detención, sino que más bien parecen dan la impresión de que Coyolxauhqui estuviese casi bailando, ¿no? Es decir, los trozos rotos, esos trozos rotos aún tienen la posibilidad de moverse. Esos trozos rotos, todos esos fragmentos que somos, ¿no?, mujer, chicana, lesbiana, marxista, trabajadora en el campo, escritora de cuentos infantiles, todas esas fronteras que me habitan y que reflejan no solamente los roles sociales que juego, sino también las posiciones sociales que ocupo, ¿no? Y a los que, las distintas posiciones sociales que ocupo, y por lo tanto, los distintos ejes de desigualdad, ¿no?, que atraviesan la constitución de ese sujeto aparentemente roto, ¿no?, ese sujeto que es el ser de frontera, el híbrido, que no es de un lado ni del otro. Esos trozos, como decía, esa ruptura, ese estar fragmentado, no invita a estar petrificado, sino más bien a que esos distintos trozos y esa fragmentación que significa ser un ser de frontera puedan moverse, puedan danzar y otorgar un sentido nuevo, un sentido diferente. Entonces, se trata de hacer bailar esos trozos, ¿no?, asumiendo que es esa fragmentación y la danza de esos miembros rotos, los que inauguran un nuevo sentido que se crea a partir de todas esas contradicciones sociales que se dan cita en ese abyecto, en esa abyecta, en ese híbrido, ¿no?, en ese ser de frontera. Hay que asumir, ¿no?, que si Coyolxauhqui son esos trozos dispersos, es porque esos trozos y esa herida no se va a suturar. La herida va a seguir siendo herida porque la herida hay que mantenerla en la memoria, y porque esa herida y esa fragmentación de ser un ser de frontera, ¿no?, de ser una mujer de frontera, una mujer atravesada, es la que permite significar, resignificar, ¿no?, contar una historia nueva, una autohistoria, porque se va a ir elaborando con esos nuevos conceptos que surjan de ese momento de resistencia y de detención, ¿no?, del sentido y de asociar el sentido con la imagen. Esas autohistorias surgen de ahí, de ese cambio de sentido, y son las que puede hacer posible que se movilicen en eso que Anzaldúa denomina la conciencia de Coyolxauhqui, la conciencia de estar rotos y ser capaz de hallar sentido en eso. De hallar sentido es de crear un sentido a partir de esa desmembración. Entonces, una fractura construida socialmente, una frontera contingente, una herida colonial, una frontera con historia,
cuyo propósito, cuyo recorrido en la obra de Ansaldúa es de nuevo resistir a partir de ese dolor que está en el cuerpo, resistir, cambiar el sentido, elaborar una autohistoria en nuestros propios términos, que no significa otra cosa que escribir, tomar la palabra y, como se conoce, ¿no? Como se sabe en el feminismo, tomar la palabra para lograr autoridad semántica que, dicho de manera breve, ¿no? Es el poder de significar, el poder de cambiarle, entonces, en este caso del pensamiento de Ansaldúa, de cambiarle el sentido a la frontera y de poder pensar una forma de reparar, ¿no? Esa injusticia y darle voz. Para terminar, me gustaría leer de manera de resumen un pequeño párrafo que dice: Coatlicue es un estado, Coyolxauhqui es un proceso como un imperativo. Hay que comprender para transformar, para crear las herramientas que permitan significar la experiencia de vidas que han sido producidas como incompletas, para servir de soporte a la integridad del sujeto moderno y del Estado, esas vidas incompletas. Y como decía Ansaldúa, voy a cerrar con sus palabras, no puedo separar mi escritura de ninguna parte de mi vida. Cuando escribo, siento como si estuviera tallando hueso. Se siente como que estoy creando mi propia cara, mi corazón, un concepto náhuatl. Ansaldúa escribe con y desde el cuerpo. Con y desde el cuerpo se elabora allí esa resistencia sobre unas vidas que han sido producidas como incompletas, como decía al inicio. Bien, pues la resignificación de esa frontera, ¿no? En Ansaldúa da la posibilidad de salir, de recuperar lo que es la frontera como herida colonial, la frontera como algo que me habita, una morada, un espacio en el que estoy, y finalmente, gracias a la resignificación, ¿no? De esas deidades, no a esas deidades, sino a la resignificación que sugiere Ansaldúa de esas deidades, Coatlicue y Coyolxauhqui, poder suspender la asociación de sentido y, por tanto, crear autohistorias, que lo que está roto no se unirá, pero entre los fragmentos se hará puente. Pues bien, esa era la idea de hoy. Fronteras que hacen puente, Gloria Ansaldúa. Gracias.